Presenciaremos a continuación la mesa de trabajo titulada El desarrollo de la jurisprudencia en los poderes judiciales locales. Para dar inicio con ella, escuchemos y queda con nosotros como moderador el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral. Muchísimas gracias a todas y a todos los participantes en este Congreso de Jurisprudencia organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Partimos de la idea de que la reforma constitucional del 11 de marzo de 2021 dio cauce a la transfiguración del derecho, específicamente para las nuevas formas de creación de la jurisprudencia, tanto en nuestro ordenamiento constitucional y que vino a permear de una manera importante a las entidades federativas. Quiero destacar que el señor presidente, Ricardo Sodi Cuéllar, aquí presente, ha sido un importante impulsor del federalismo judicial. Pensamos que este Congreso y muchos de los que han antecedido, en donde se ha exaltado la importancia de la jurisprudencia en las entidades federativas, viene a formar parte de toda una corriente en las entidades federativas para la creación de nuevas formas de construcción del derecho. En ese sentido, pensamos que este Congreso nos va a enriquecer de manera muy significativa para poder entender cuáles son esas formas de construcción del derecho y los nuevos modelos que se pretenden instrumentar, siempre en aras y en camino de ese federalismo judicial del que tanto se ha pugnado. Y para lo cual me voy a permitir dar lectura a las hojas curriculares de tan importantes presentadoras y ponentes que se encuentran con nosotros en esta mesa. En primer lugar, quiero destacar, desde luego, la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, de quien daré una muy breve semblanza curricular que le caracteriza. Ya todos nosotros conocemos la trayectoria profesional del doctor Cuéllar, pero creo que es muy importante que muchos de los jóvenes estudiantes que aquí se encuentran presentes puedan conocer de él. El doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y tiene maestría en Derecho Internacional y Diplomacia por el Instituto Matías Romero y de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es doctor en Derecho, además, por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial del Estado de México como magistrado y actualmente es precisamente el presidente titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Damos la más cordial bienvenida. Acompañan en esta mesa de trabajo importantes funcionarias públicas, presidentas de los tribunales de justicia que a continuación mencionaré. Nos acompaña la magistrada Anel Bañuelos Meneses, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y de quien me permitiré también dar lectura de su ficha curricular. La magistrada Anel Bañuelos Meneses es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro activo desde el año 2017 de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, capítulo IAWJ, y su constante capacitación ha sido sinónimo de compromiso para realizar su función jurisdiccional que le ha sido encomendada, por lo que ha cursado, aprobado y participado en distintos diplomados, seminarios, congresos, talleres, cursos, foros y conferencias nacionales e internacionales. Actualmente, como ya lo he dicho, es la presidenta titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sea bienvenida, señora magistrada.
Asimismo, contamos con la presencia de la magistrada Mariela Ponce Villa, quien es la presidenta del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de Querétaro, perdónenme. Y la magistrada Mariela Ponce Villa, en su ficha curricular destaca que es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, además de que tiene el grado de especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Es magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro y actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para el trienio 2021-2024. Fue presidenta de la Sala Penal y de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, tanto en la licenciatura como en el posgrado, en donde imparte clases desde el año de 1999. La magistrada también imparte clases de posgrado y da conferencias y curso en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Es autora de los libros Introducción al Estudio del Procedimiento Judicial para Adolescentes del Estado de Querétaro, editado por esa universidad, y autora de la Epistemología del Procedimiento Acusatorio y Oral, editado por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Además, ha publicado artículos en distintas revistas y forma parte de la Asociación Mexicana de Mujeres, Juezas y Magistradas, Asociación Civil, y de la International Association of Women Judges, Mujeres Juzgadoras en el Mundo. Bienvenida, señora magistrada. Finalmente nos honra con su presencia otra querida amiga, ya muy conocida y visitante frecuente de este Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Medios Alternos de Solución de Conflictos. La magistrada también tiene estudios de profesionalización en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y, como lo he dicho, es la actual presidenta de ese importante órgano jurisdiccional. En esa tesitura damos la bienvenida a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y todas quienes le acompañan en esta mesa. Como bien saben ustedes, esta segunda mesa de trabajo se denomina el desarrollo de la jurisprudencia de los poderes judiciales locales. Y en un acto de caballerosidad, hará uso de la palabra en primer término, si me lo permiten, el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Y digo que en un acto de caballerosidad porque he estado rodeado de tantas mujeres, todo lo que el señor diga podrá ser utilizado en contra por las damas que lo acompañan. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Mario Eduardo. Muy agradecido. Bien, pues entrando en materia, porque aunque me dijeron que tenía yo 3 horas para exponer mi tema, me lo redujeron por 15 minutos de caballerosidad. Entonces vamos entrando al punto medular. Me voy a saltar el tema histórico, la presentación la pueden bajar de la página de internet del tribunal, pero parto de la reforma constitucional que se hizo en 2011, donde se publicó el nuevo sistema de jurisprudencia de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, y se dio inicio a una nueva época en el Semanario Judicial de la Federación, la 11ª época. A partir de ahí se abre la puerta para poder analizar jurisprudencia a nivel local de una forma más integral. Y de esta manera consideramos que en el Poder Judicial del Estado de México pues teníamos la oportunidad de hacerlo con el desarrollo de nuestra nueva ley orgánica y así lo hicimos.
Entonces, hicimos primero un análisis, qué estados tenían jurisprudencia, qué estados no. Existen 17 entidades federativas que cuentan con un sistema de jurisprudencia establecido en ley. Otras 7 no establecen con claridad las vías para integración de jurisprudencia y 8 restantes no hacen mención alguna en su marco jurídico a la jurisprudencia. En este contexto, en octubre de 2022, que es cuando se aprobó nuestra ley orgánica por la legislatura del Estado y también previa discusión en el Pleno del Tribunal, porque fue una iniciativa que presentó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a la legislatura y la legislatura la aprobó por unanimidad de votos. Entonces se creó un nuevo sistema que imponía una serie de necesidades, porque las razones de esta reforma fueron, como les pongo en la pantalla, las limitaciones que existían en la estructura y en el procedimiento para la formación de jurisprudencia. Era muy difícil hacerlo, 5 criterios en el mismo sentido, no interrumpidos, pues nunca llegábamos a formar jurisprudencia. Entonces, los criterios de jurisprudencia locales eran prácticamente inexistentes. Segundo problema que también observamos desde la primera y segunda época de jurisprudencia del Estado de México es que no había suficiente difusión, ni conocimiento, ni uso. Los abogados litigantes te invocaban jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, pero nunca invocaban criterios o precedentes locales. Nunca pasó, a mí no me tocó verlos, no tengo una estadística precisa, pero en los 10 años que estuve como magistrado de sala, pues simplemente no conocí alguno. La necesidad de contrarrestar también el centralismo judicial y fomentar el acceso a la justicia. De todos he sabido que yo soy un impulsor del federalismo y del federalismo judicial en lo particular. Yo creo que los grandes problemas de nuestro país en la administración de justicia, que son muchos, parten de esa gran asimetría que tienen los poderes judiciales locales con el Poder Judicial de la Federación. Baste una cifra. Si sumamos los presupuestos de los 32 poderes judiciales de la República Mexicana, más o menos es el 55% de lo que le dan al Poder Judicial de la Federación, a pesar del recorte. Entonces, tenemos presupuestos muy pequeños y algunos ni siquiera tienen la seguridad de contar con un presupuesto seguro para todo el año, sino por ahí del mes de octubre tienen que estar sufriendo con asignaciones o ampliaciones presupuestales porque no tienen la garantía, como afortunadamente sí lo tenemos en el Estado de México, de contar con un precepto constitucional que establece un mínimo para el Poder Judicial del 2% de los ingresos del Estado de México. Y eso nos da una gran garantía y eso nos ha permitido contar con una gran estabilidad e independencia en el manejo del Poder Judicial. Pero no todos los estados tienen esta fortuna. Además, la media nacional es de 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes. El Estado de México tiene 2.7 jueces por cada 100,000 habitantes. Tenemos una gran población y no tenemos un Poder Judicial tan grande como se requeriría. O sea, nuestros jueces y personal judicial tienen que hacer más con menos recursos. El estándar internacional, váyanse de espaldas, en la Unión Europea es de 17.6 jueces por cada 100,000 habitantes. Es el estándar internacional. Estamos verdaderamente 8 veces abajo del estándar internacional y México como país está 4 veces abajo del estándar internacional. Es decir, nuestros poderes judiciales son pequeñitos, incluso sumando al Poder Judicial de la Federación en una comparación con otros poderes judiciales de la República Mexicana. Entonces, creo yo que si se quiere una gran reforma al Poder Judicial, debe de partir de la realidad y de las asimetrías que padecen los tribunales locales, empujar una reforma que los fortalezca, no que los debilite ni que los someta a los poderes ejecutivos, sino que los fortalezca como instituciones, y es a partir de esa reivindicación de los valores autonómicos de los estados que propuse como iniciativa al Pleno del Tribunal, y lo aprobó, este nuevo modelo de jurisprudencia. Se trata de que los jueces tienen la posibilidad, como dijo nuestro conferencista Joseph Aguiló, de integrar la norma judicial. Me gustó la frase, citaré siempre al autor, pero es una gran frase, una norma judicial que parte de la interpretación que hacen el derecho, pero no por la aplicación mera de la ley,
Eso no tiene chiste, eso es muy sencillo, eso es mecánico, sino resolver un problema para el cual el derecho preexistente no es suficiente y hay que hacer una nueva interpretación, resolverlo y generar lo que él dijo muy bien, el holding. Yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría, un LLM, donde te enseñan a leer sentencias y algunos jueces americanos son muy generosos y te ponen la palabra we hold, nosotros sostenemos, pero si no el holding tienes que encontrarlo, tienes que leerlo, no se te da con facilidad, tienes que descubrirlo en la sentencia. Y eso es lo que va generando las líneas jurisprudenciales que nosotros queremos provocar ese mismo modelo en nuestro país. Entonces, esta estrategia es, primero, disminución a 3 del número de criterios que se requieren para formar jurisprudencia por reiteración. Segunda reforma, la creación de la jurisprudencia por precedentes, que puede ser emitida por el Pleno o por las juntas plenarias. Y la tercera, y más novedosa, que es la creación de la figura del precedente por consideración, que permite a las partes invocar criterios que puedan ser adoptados por el juez para su caso concreto. El juez no está obligado a aceptarlos, pero sí está obligado a decir por qué no los acepta o por qué sí los acepta. Al momento de apelar esa resolución, el Tribunal de Alzada tendrá la posibilidad de definir cuál es ese criterio, ya sea en sus juntas plenarias y si hay diferentes criterios en juntas plenarias por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En verdad, es un gran cambio en la forma de crear jurisprudencia, por eso tenemos que difundirlo, tenemos que difundir este tipo de esquemas, las juntas plenarias como instancias articuladoras de esta forma de jurisprudencia y la obligación de argumentar con rigor. En el discurso inaugural yo sostuve, hay que criticar nuestras sentencias, no los jueces. Los jueces emiten un criterio y ese es objeto de crítica, análisis, glosa. Eso es lo que queremos. Que el foro mexiquense, que el foro nacional critique nuestras sentencias, las analice, las cuestione, aprenda de ellas, nos enseñe cómo mejorarlas. Los mismos litigantes pueden proponer criterios innovadores de interpretación. Yo he sostenido que los tribunales de excelencia se forman y construyen a partir de litigantes y abogados postulantes de excelencia. Es como se construye un gran tribunal. Y finalmente, el cambio de estructura de las tesis, incluyendo hechos, criterio y justificación, para conocer todo el contexto. No solamente los textos puros y duros de la jurisprudencia, sino el contexto, cómo salió, cómo se obtuvo, cómo se construyó. Y desde luego, pues fomentar esta experiencia a través de una coordinación general de compilación y sistematización que tiene el doctor Ricardo Sepúlveda. Porque para implementar este nuevo sistema no basta ponerlo en la ley. Ahí va a quedar como letra muerta. Si no lo impulsamos, si no creamos la estructura y los instrumentos para difundirlo entre los universitarios, entre los litigantes, entre las asociaciones, barras y colegios de abogados, capacitar a nuestros juzgadores en ese mismo esquema para que puedan ellos conocer y saber cómo se debe de aplicar este mecanismo. Entonces, yo considero que esta nueva etapa de jurisprudencia abre muchas posibilidades. Por eso este Congreso, porque lo que queremos es comunicar, difundir, abrir. ¿Y saben con qué nos inauguramos en el Pleno? Con una jurisprudencia por precedente único relacionado con la prisión preventiva. Y sostuvimos que la prisión preventiva debe de aplicarse siempre de manera justificada. Y las partes tendrán que justificarlo. El Ministerio Público tendrá que justificar o probar la necesidad de cautela, que el justiciable se puede evadir la acción de la justicia, que peligra a la víctima, que peligra la investigación del delito. Si no acredita esos aspectos, no hay razón por la cual no se debe respetar el principio de presunción de inocencia y fijar otra medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Entonces, generamos un primer criterio vanguardista, nos anticipamos al Poder Judicial de la Federación, sin duda criterios polémicos, pero de eso se trata. Para empujar las fronteras del conocimiento jurídico hay que generar polémica, no obediencia, polémica, y eso es lo que debemos nosotros como juzgadores y como juristas hacer. Desde luego, como menciono ahí, existen resistencias internas y externas.
Pero esas resistencias se tienen que ir venciendo y se los comparto porque también queremos crear esa red nacional de buenas prácticas en criterios jurisprudenciales que está empujando Ricardo Sepúlveda a través de la coordinación de tesis y compilación del Poder Judicial del Estado de México con toda la República Mexicana, porque queremos impulsar esta novedad, este criterio y este esquema novedoso que desde luego va a fortalecer a los poderes judiciales locales y va a redundar en un fortalecimiento de nuestra autonomía como estados, como poder judicial, y eso desde luego abonará a la independencia del Poder Judicial. Creo que con esto termino el tema. Antes, siempre dice uno que antes de agotar el tema agota uno la paciencia de los escuchas, pero bueno, he terminado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor presidente, por su valiosa intervención, breve pero sustanciosa, sin duda. Desde luego que el Poder Judicial del Estado de México siempre ha sido artífice en la implementación de modelos y de programas que tiendan a generar una mejor justicia en el país. No queremos quedarnos atrás y proseguiremos siendo punta de lanza. Antes de proseguir con la intervención de nuestras expositoras, quiero hacer algún comentario encorchetado porque omití al principio de esta charla comentar que nuestras expositoras tendrán 15 minutos en una primera ronda para hacernos notar todos los temas que ustedes traigan a esta mesa de trabajo. Seguidamente daremos una pausa y una segunda ronda para que en un lapso de 5 minutos máximo al final podamos generar conclusiones. Se han generado también la entrega de papeletas a todos y cada uno de ustedes para que pudieran, si alguien tuviera alguna duda, algún comentario que quisiera solicitar a nuestras expositoras o al presidente Sodi, podrán hacerlo a través de esta papeleta. Y si no hubiera tiempo suficiente, desde luego saben ustedes que nuestros expositores podrán hacerlo a través de los sistemas de tecnología, los correos electrónicos, para que ustedes no queden con esa duda. Siendo así, voy a conceder el uso de la palabra en segundo término a la maestra Anel Bañuelos Meneses, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Señora presidenta, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto y agrado a todos los que integran este presidium, particularmente, por supuesto, al presidente del Estado de México, Ricardo Sodi. Muchas gracias por la invitación, presidente. Como siempre, mi reconocimiento al trabajo que desempeña en el Poder Judicial por ser pionero en tantos temas tan importantes y de relevancia para el derecho. Quiero compartirles el día de hoy un poco de lo que hacemos en el estado de Tlaxcala. Por supuesto que este tema es algo novedoso y en todos los poderes judiciales estamos, pues, algunos más avanzados, pero algunos como Tlaxcala, iniciando pues con el estudio y la organización de temas que nos lleven a mejorar y a impartir una justicia de mejor manera. Quiero compartirles que en el artículo 80, fracción 90 de nuestra Constitución local del Estado de Tlaxcala, es donde nos otorga al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, como órgano supremo del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, esta facultad de determinar los precedentes obligatorios sustentados en 5 resoluciones en el mismo sentido que vinculen a las salas y juzgados del Estado, y resolver así las contradicciones de los precedentes que sustenten las salas. En este momento llevaríamos a cabo el ejercicio de derecho comparado. Encontraríamos que en la mayoría, si no es que en la totalidad de las entidades federativas, se otorga esta facultad al órgano colegiado superior que detenta el Poder Judicial. Sin embargo, como acabo de comentar, pues es una facultad que no todos hemos llevado con la plenitud que se esperaría. No obstante que todas y todos podemos coincidir en que se trata de una facultad trascendente para la administración de justicia. En las entidades federativas, en su emisión, influyen pues diversos aspectos formales, materiales, pero también técnicos, que son los que muchas veces nos detienen.
Los aspectos formales implican el desarrollo de todo el marco normativo en lo local, su regularidad jurídica en la distribución de competencias en una federación como lo es el Estado mexicano. Es importante también mencionar esto porque desde el desarrollo legislativo quedan establecidos los qué, quién o quiénes, dónde y cuándo de la emisión jurisprudencial. En este sentido, lo relevante de este aspecto es la claridad de la directriz, debido a que se evita el surgimiento de métodos de interpretación extrañas a la ley, lo que equivaldría a incorporar a la jurisprudencia contenido contrario a su propósito y a su funcionalidad. En cuanto a los aspectos materiales, estos se pueden ver en dos vertientes. En un primer momento es lo relativo a todo el desarrollo organizacional al interior de todos los tribunales para sistematizar estos casos controvertidos, los argumentos expuestos, las razones de la decisión que forman esta jurisprudencia, pero además incluye cuestiones de infraestructura institucional y temas presupuestales que, como hemos visto, pues esto es algo muy particular en cada poder judicial. En un segundo aspecto tenemos lo relativo a la cultura jurídica de cada entidad federativa, a la importancia de detectar estos aspectos que en el desarrollo de la jurisprudencia nacional no se pueden integrar debido a elementos argumentados relativos a las particularidades de la dinámica social en cada una de las entidades. Con el objetivo de no fomentar la idea de que la jurisprudencia local puede resultar prescindible y por el contrario encontremos el mecanismo de convivencia entre la jurisprudencia nacional y local. Entre algunos aspectos técnicos que he detectado es que se relacionan con la constante formación, capacitación también y especialización de la judicatura local que garanticen una adecuada sistematización de casos y de criterios para abonar a la congruencia de una metodología de estudio en los casos planteados y a la certeza de los justiciables de que al margen de una discrecionalidad en la decisión es mínima. De esta manera, cuando existan razones suficientes para apartarse de los criterios jurisprudenciales, la argumentación y la motivación del razonamiento de la decisión se ve reforzada. Por otra parte, también resulta indiscutible que la ausencia de jurisprudencia en las entidades federativas presenta importantes implicaciones e impactos. De manera genérica, puedo decirles que la jurisprudencia presenta hoy en día una mayor agilidad reguladora que la labor legislativa, ya que el surgimiento de los criterios y precedentes jurisprudenciales se verifican con más prontitud y rapidez que la propia legislación que nos da el Poder Legislativo. De este modo, se puede determinar que la jurisprudencia contribuye a completar el ordenamiento y muchas veces también los criterios que se han adoptado por vía jurisprudencial se recogen principalmente en leyes del Congreso, y esto no solamente se aplica a nivel del legislador ordinario, sino que también se puede sostener respecto del legislador constitucional, encargado de reformar la norma suprema. Pues los tribunales constitucionales, tal vez en cierta disonancia con el esquema teórico del Estado democrático, desarrollan funciones paraconstituyentes que permiten que la Constitución se adapte a la cambiante circunstancia histórica de cada momento. La ausencia de la emisión de jurisprudencia hace mucho más lento este proceso de adaptación a las necesidades sociales locales y detienen la integración normativa en los diferentes niveles de composición del Estado. Al quedar incompleta esta función de creación de figuras jurídicas existentes y de modelado de las existentes, ejemplo, un tribunal que emite jurisprudencia se enfrenta a situaciones con características muy locales, que exigen la creación de nuevas reglas para la solución de un caso concreto. De esta manera es como se realiza una labor integradora y no meramente interpretativa del ordenamiento. En este sentido, existen múltiples factores vinculados a la concepción de la interpretación judicial, donde la realidad social es más rica y variada de lo que se puede prever legislativamente, por lo que se deben desarrollar nuevas fórmulas para hacer frente a las necesidades de su función.
Este impacto se traduce en una integración deficiente del sistema jurídico que responde oportunamente a las necesidades sociales debido a que contamos con un sistema federal robusto y eficiente de creación de jurisprudencia que por sus dimensiones termina por ser avasallador de la actividad interpretativa local, que no se ve retroalimentado por las experiencias locales. Consecuentemente, no termina de fraguarse el principio de congruencia de las resoluciones por falta de retroalimentación. A manera de conclusión en este punto de implicaciones e impactos, el compromiso debe ser generar precisamente las condiciones adecuadas dentro de la actividad jurisdiccional para que logremos la integración normativa en beneficio de esta producción sustantiva de los derechos humanos, pero además también vinculado a la esfera federal con lo local, y de esta manera construir una fuerte regularidad jurídica que dé sentido y funcionalidad al Estado de Derecho. En mi opinión, creo que aquí es donde reside la relevancia de impulsar la formación de esta jurisprudencia en lo local, pues los órganos jurisdiccionales tenemos un papel relevante en el perfeccionamiento de las democracias constitucionales a través de una tutela efectiva de los derechos fundamentales, pero también del equilibrio de los poderes públicos del Estado. Además, también quiero comentarles o quiero destacar que la jurisprudencia, como sabemos, es el producto más notable del derecho constitucional, apreciándose que se trata de una herramienta que permite la transición del Estado tradicional hacia un Estado social de derecho, con la creación de medios técnicos propios de integración del sistema legal. Con ello se avanzaría en el desarrollo de 4 temas básicos. El primero sería la tutela de derechos humanos de una forma efectiva. En segundo lugar, contribuiríamos al control jurisdiccional de los actos de la administración pública. También al control de la constitucionalidad de estas leyes locales y, por supuesto, a la valoración de la función de guardia y defensa de la Constitución reservada únicamente para los jueces. La norma jurisprudencial permite a la judicatura de cada una de las entidades federativas trasladar la generalidad y la abstracción de la ley hacia la materialización de un caso concreto, puesto que aún sin ser un particular, como la propia sentencia, representa un importante acercamiento a las cambiantes necesidades del momento. En este sentido, la jurisprudencia local debe construir un puente entre las normas típicamente generales, la ley, el reglamento, el tratado, etcétera, y la norma particular y concreta que resuelve un caso controvertido, la parte dispositiva o resolutiva de una sentencia, sirviendo así para orientar el criterio del órgano jurisdiccional. En referencia a la actualización de la norma que realiza la jurisprudencia, permite a la judicatura entrar en un contacto con las necesidades sociales que se han debido atender en otros casos anteriores, pero a también impulsar y dar cauce a nuevas inquietudes de la sociedad a través de la innovación del contenido jurisprudencial. Sin duda alguna, las entidades federativas enfrentamos retos, desafíos también frente al sistema federal, y México, como un país democrático, ha avanzado en la ruta de explorar, construir un federalismo colaborativo, de ejecución, y donde las competencias son concurrentes, donde el poder central es el encargado de diseñar el marco legal de la mencionada distribución de competencias. Esta arquitectura institucional tiene por objeto no generar asimetrías ni promover el separatismo, toda vez que al garantizar cierta homogeneidad social y económica se garantiza lo primero, mientras que lo segundo se garantiza con la participación institucional y permanente. De allí que el desafío que enfrentan las judicaturas locales considero que va más allá de adaptarse a un nuevo sistema federal. Es más bien garantizar que a pesar de las disputas que puedan surgir, esta nueva concepción del sistema federal no genere condiciones de asimetrías estructurales.
En ese contexto, para finalizar, puedo comentarles que los poderes judiciales de los estados tenemos la oportunidad de realizar sin duda alguna mejoras, de dar paso a la flexibilidad organizacional al interior para adaptarnos a estos cambios de la dinámica social, de lograr una autonomía presupuestaria como un principio de base de funcionamiento de la impartición de justicia, así como asumir un compromiso oportuno para el desarrollo de una política pública en materia de impartición de justicia a partir de diagnósticos adecuados en las áreas de oportunidad que cada uno tenemos, ya sea en el servicio brindado o en la formación, capacitación, certificación y especialización del personal judicial, por solo citar algunas. Muchas gracias. Gracias, presidente, por la invitación. Muchísimas gracias a la maestra Bañuelos Meneses por la disertación que nos ha dado esta mañana. Sin duda, lo que ella comenta de manera ordenada, puntual, como una escala de valores, una escala axiológica que debe llevar a cabo todo tribunal de justicia que intente construir estos nuevos mecanismos para la creación de jurisprudencia y la generación de una justicia más tuteladora de los derechos humanos, nos deja muy en claro el interés y el compromiso que tiene el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala para poder llevar a cabo estas tareas. Sin más, demos entonces el uso de la voz a la doctora Mariela Poncevilla, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. Tiene usted uso de la voz, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente en esta Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Agradezco enormemente la invitación del señor magistrado, del presidente Sodi, para formar parte de esta mesa y principalmente felicitarlo por la organización de este necesario evento. De igual manera, me congratulo de compartir con las señoras magistradas presidentes de los tribunales, tanto de Hidalgo como de Tlaxcala, mis compañeras, en esta mesa que nos convoca a la reflexión sobre la jurisprudencia local. Antes de referirme a cuál es el estado que guarda este tema en el Poder Judicial de Querétaro, quisiera yo hacer una breve referencia a, como digo, este necesario evento y las razones que justifican que los poderes judiciales locales estemos hablando de este tema y no solamente hablando, sino que nos pongamos a trabajar por las realidades que hoy tenemos. Celebro también enormemente la iniciativa del presidente Sodi de formar esta red con los poderes judiciales, lideradas por el doctor Sepúlveda, y que incluso está aquí también la secretaria general de acuerdos del Tribunal Pleno de mi Poder Judicial, a quien designé como enlace para ir trabajando y acompañando todos estos esfuerzos y llevar a cabo en Querétaro, hacer la tarea y lo que tenemos que realizar. Como decía, ¿qué razones justifican o por qué es necesario este tipo de foros y hablar de esta temática? En primer lugar, el derecho es para generar orden, para generar certidumbre y seguridad jurídica. Y considero que con lo que nos está pasando a nivel nacional, hoy todos percibimos un caos. Es increíble que no se sepa cómo se va a resolver un caso. Es increíble que un abogado pueda decir, bueno, es que si voy con el juez 1 va a hacer esto y si voy con el juez 2, pues ya no sabemos porque a cada rato está cambiando el criterio. A eso tendríamos que sumar la reforma del artículo 1 constitucional, que no es mala, la celebro, pero creo que esta pauta hermenéutica para aplicar y decidir bajo el principio pro persona o aplicar el método de interpretación conforme, a pesar de que la reforma es del 2011, no la hemos entendido adecuadamente. Y yo he visto resoluciones en donde dice, por principio pro persona resuelvo X. Nunca nos dice si es preferencia normativa, si es preferencia interpretativa, en dónde se está dando la colisión entre interpretaciones o entre normas, ni se justifica por qué se elige un determinado criterio bajo el
principio pro persona. O aplican mal el método, o ni siquiera hay una metodología para la interpretación conforme. Hubo un tiempo en el que a muchos jueces locales pues se la creyeron y les gustó mucho esto de expulsar normas por el artículo 1 constitucional, y bueno, se ha cometido cada barbaridad que también los poderes judiciales o las decisiones judiciales creo que hemos contribuido, no intencionalmente, pero hemos contribuido a generar este caos, tanto locales como federales. Y si a esto también le podemos sumar los amparos, eso sucede en mi entidad federativa. A veces platicamos de otros estados y creo que estamos igual, pero sobre todo en materia familiar, los amparos indirectos también nos están generando mucha problemática, porque pues resuelven de una manera y luego de otra, y la materia familiar tan delicada, a como yo la veo, digo, es erróneo lo que voy a decir, lo reconozco, pero parece que en el derecho familiar no hay derecho. Le deberíamos de dejar de llamar derecho familiar, porque igual como hablábamos del principio pro persona, luego dicen por el interés superior del niño, X. ¿Y en qué momento nos justificaron cómo aplicó ahí el interés superior? Entonces creo que traemos algunos déficits muy palpables que en este marco de análisis de jurisprudencia local también creo que tenemos que trabajar al interior de nuestros poderes judiciales y que nuestros jueces estemos más formados en todos estos temas, en los temas argumentativos que nos comentaba el doctor Josep Aguiló. Si seguimos con la visión de que el derecho es un conjunto de normas, una cosa es ser del civil law y partir de una norma y del principio de legalidad, y otra es considerar que el derecho se reduce a un conjunto de normas. Si cambiamos esa visión real, no nada más en ponerlo como frases trilladas en las sentencias, de que el derecho se debe concebir como argumentación, creo que ahí podemos salvar mucho de esto. Hace rato que escuchaba con atención la conferencia del doctor, que siempre aprendo mucho de usted, muchas gracias. Decía, bueno, si todos los jueces analizamos esto a profundidad, veríamos la rigurosidad y la exigencia que implica emitir una sentencia, emitir una resolución o generar una norma positiva particular o individualizada, que es el producto de la sentencia. También quiero referirme a otro aspecto, que lo digo con mucho respeto, pero pues si estamos en estos análisis debemos de empezar a comentarlo. Podemos tener o no razón, pero sí advierto un monopolio del Poder Judicial de la Federación en no querer soltar también esta materia a los estados. Y tenemos demasiadas restricciones y, como lo decía el presidente Sodi, un centralismo judicial muy marcado. A pesar de que tengamos la contradicción de tesis 293, a pesar de todas estas reformas que vienen a cambiar o que se supone deben marcar un cambio de paradigma en la impartición de justicia, creo que no lo estamos logrando. Otro tema es que en este centralismo o en este federalismo muy centralista, como lo he comentado antes, ya tenemos demasiadas leyes nacionales. Tenemos la ley, el Código Nacional, por ejemplo, de procedimientos penales, ahí viene ya o ahí está ya en materia procesal civil y familiar, y podemos mencionar muchas leyes nacionales o generales que se están aplicando a nivel de los estados, en donde si a veces en nuestro propio estado es difícil llevar una propuesta de reforma a nuestro Congreso local, pues ahora imagínense en el Congreso de los Estados Unidos mexicanos lograr una reforma. Entonces creo que esto también justificaría el que los estados estemos más atentos a ir unificando nuestros criterios de aplicación de la norma. Cuando nos decían que venían estas leyes nacionales, decía era para unificarnos en todo el país. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué los colegiados del norte están resolviendo distintos a los del centro o a los del sur o los plenos regionales? ¿O por qué están llegando cosas tan absurdas a estas jurisprudencias de plenos regionales o incluso también muchas que están llegando a la Corte? Cuando yo estoy muy atenta a siempre estar revisando los viernes el semanario judicial, y cuando digo, para esto molestaron a mi Corte, para llevar este criterio contradictorio, cuando creo que se puede resolver a nivel de los estados. Esta inflación legislativa
tantas y tantas y tantas leyes, tantas y tantas reformas fragmentarias, también nos está generando un déficit en el conocimiento del derecho y por supuesto también nos genera problemas en la aplicación. Tenemos leyes farragosas, ambiguas, muy burocráticas y parece que estamos limitados o maniatados de manos en los poderes judiciales locales y tenemos que seguir la jurisprudencia en esta línea vertical vinculante que tenemos y que incluso hay aquí algunos autores que no conciben o no comparten, no se decantan por este criterio porque dicen precisamente limitan mucho a los jueces. Creo que esto se logra o se salva ahora con el sistema de precedentes que tenemos nuevo en el Poder Judicial de la Federación, pero también considero que no lo hemos entendido adecuadamente, ni los abogados ni los jueces. Porque en un sistema de precedentes tenemos que distinguir entre el obiter dicta y entre la ratio decidendi y a partir de ahí generar las argumentaciones para resolver los casos, acercarle al juez a partir de esos precedentes argumentos que sostienen su tesis de parte actora o de parte demandada y no se hace. A pesar de que tenemos un sistema de precedentes, se sigue compilando o sistematizando las tesis de jurisprudencia de la misma manera, aunque bueno, cambia sobre cuál es el problema o el hecho, la resolución y la justificación de esa decisión, pero lo seguimos viendo como si eso fuera la jurisprudencia y nosotros sabemos que eso no es la jurisprudencia. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos quedamos con ese extracto y cuántas veces vamos a revisar la ejecutoria completa precisamente en este sistema de precedentes para distinguir esa ratio decidendi y poder argumentar o incluso modificar o incluso apartarme de un determinado criterio, como también se mencionaba hace rato por parte del doctor Josep. Y bueno, por último, yo como presidente ahora del Poder Judicial de mi estado, pues recibo muchas quejas, como muy seguro lo deben de tener los otros presidentes, de los abogados en el sentido de que hoy es que el juez 1 y luego el juez 5 y luego el juez 3, ¿qué les pasa? ¿Por qué no unifican criterios? Y yo les digo, ¿y por qué ustedes también no lo intentan? ¿Por qué no llevan o plantean esos criterios cuando tenemos los mecanismos? Ahora con todo esto me he puesto a reflexionar y les diré a qué conclusión he llegado. Pero sí, efectivamente, hay cuestiones en las que se pueden homologar los jueces sin trastocar su independencia judicial, que la respeto y la garantizo. Yo soy juez también de carrera y no nos debemos de confundir que si al momento de emitir un determinado criterio le estamos dando una directriz de resolver a los jueces. Bueno, eso es en primer lugar o como preámbulo de lo que yo considero lo que justifica que nos pongamos a hablar en serio y que generemos pues un producto a partir de lo que nos congrega este Congreso Internacional. En Querétaro, ¿qué tenemos? Igual como ya se mencionaba, pues en nuestra Constitución o en nuestra ley orgánica ha existido, existe, desaparece, le aumentan, le quitan, pero sí tenemos la contradicción de criterios. Tenemos un precedente muy importante en mi Poder Judicial cuando los poderes judiciales tenían la competencia de materia electoral. Esa sala que funcionaba en los periodos electorales, se integraba una sala electoral con los mismos magistrados que integraban el Tribunal Superior de Justicia y quien era el presidente de la sala electoral, generó una serie de criterios, no de contradicción, sino los criterios que iba teniendo la sala en la materia electoral, que en el momento fueron muy, muy buenos, muy provechosos porque estábamos teniendo como primer momento los poderes judiciales el conocimiento de la materia electoral. Entonces, siempre cuando viene algo novedoso esperamos las decisiones o las resoluciones de los jueces que nos vayan guiando. Y además generaban un boletín en donde estaban publicando esos criterios. Un boletín, podríamos decir hoy, muy orgánico, muy doméstico, pues sin ninguna formalidad de imprenta, pero lograba su cometido. Siempre digo que en los poderes judiciales somos pobres y de familia numerosa. No tenemos recursos, pero eso no nos impide hacer algo muy, muy doméstico y darlo a conocer. Desapareció la sala electoral, ya se fue a otro sistema, la parte electoral, como todos lo conocemos, y se dejó de hacer eso en el Poder Judicial, pero únicamente concentrado, reitero, a la materia electoral. Mi ley orgánica de mi Poder Judicial era de 1997, incluso a mí me correspondió trabajar en esa ley como director jurídico del Poder Judicial.
Y ahora que asumí la presidencia el 1 de octubre del 2021, me planteé la necesidad de tener una nueva ley orgánica que obedezca a las necesidades actuales. Presenté el proyecto al Tribunal Pleno, tenemos la facultad de iniciativa, posteriormente a la legislatura, se aprobó y se promulga por el Ejecutivo el 30 de septiembre del 2022. En esta ley, además de otras cuestiones sobre justicia abierta, en el artículo 42, fracción 14, que son las facultades del Tribunal Pleno, reitero, de la ley orgánica, viene la posibilidad de denunciar o de resolver contradicción de criterios. Antes quiero referirme a la Constitución local, donde en el artículo 29 también da facultades al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para conocer asuntos en revisión, incluso atraer algunos casos desde la primera instancia, lo cual me parece muy relevante. El tema de constitucionalidad de leyes, de omisiones legislativas, la justicia constitucional local, que tenemos también muy avanzada en Querétaro, al menos en el plano normativo, pero no se recurre mucho, desafortunadamente, a la justicia local. Entonces, partiendo de la Constitución, ahí está establecido. Como lo mencionaba, la fracción 24 del artículo 42, me voy a permitir leerla, literal. Dice que es facultad del Tribunal Pleno conocer, aprobar y dirimir las contradicciones de criterios que surjan entre las salas de la misma materia con motivo de la interpretación de las disposiciones legales aplicables a los casos competencia del Poder Judicial en los términos que establece esta ley, siempre y cuando no se opongan a la jurisprudencia obligatoria, respetando, por supuesto, la jurisprudencia de la Suprema Corte. Así lo regulamos en esta fracción. Ahí está, como les decía, la ley orgánica es vigente desde octubre del 2022 y pregúntenme cuántos casos han llegado a contradicción. Está bien difícil, ¿verdad? Ninguno. Entonces, cuando los abogados vienen y se molestan y dicen ¿por qué no los unifican? Como si uno como presidente pudiera dar una indicación de decir el criterio va a ser no, porque ahí si nos estamos metiendo en la independencia de los jueces, hay los mecanismos legales para que lo puedan realizar, aunque sí debo reconocer que nos falta regularlo, que es la reflexión a la que he llegado en torno a, gracias que el presidente Sodi nos puso a pensar muy en serio en esto. Sí tenemos nuestro reglamento del Tribunal Superior de Justicia en donde en el artículo 23 dice cómo se resuelven estos casos, pero que llega a la presidencia, que el presidente lo asigna por turno, que el ponente presenta su proyecto, que se somete a pleno, que cómo se vota, que si no se logra la unificación, que si hay un voto particular, o sea, lo regula desde el punto de vista interno y está bien, pero no necesitamos una norma, una reglamentación que nos diga, abogado, ¿cómo puedes hacer valer estos criterios? Jueces, ¿cómo pueden ustedes llevar esta contradicción a las salas? O entre las mismas salas, cuando adviertan esa contradicción, ¿de qué manera la pueden llevar al Tribunal Pleno? Creo que son 3 mecanismos por los cuales podemos acceder al conocimiento, a dirimir las contradicciones de criterios. Tuvimos un caso, sí, aunque no se hizo con toda la formalidad, fue más pues iniciativa de los jueces de ejecución que están en el distrito de Querétaro ante decisiones contradictorias que advirtieron en la sala porque es conocimiento unitario, los casos de ejecución, y someten al presidente de la sala penal esta contradicción de criterios. Yo advertí como cierto disgusto. Creo que también tenemos que cambiar, ¿no?, en esta nueva cultura. Y bueno, terminaron por resolver la sala penal que no había contradicción de criterios porque se refería una cosa a A y otra cosa a B, por lo tanto no era A y no A, como para que fuera una contradicción. Muy respetable el criterio, pero no surtió sus efectos, diríamos, y creo que sería más interesante el analizarlo y decir sí había contradicción y se resuelve de esta manera y el criterio prevaleciente es, y era una cuestión que sí genera mucha confusión en materia de ejecución sobre los beneficios preliberacionales cuando los sentenciados cumplen o no cumplen con el pago de la reparación del daño o la multa y que se declara la prescripción por tiempo. Entonces, sí cumplió o no cumplió y entonces en algunas salas decían, sí prescribió, ya no tienes la obligación, pero no cubriste la reparación, la multa, por lo tanto te niego el beneficio. Y otros decían, bueno, como ya es
ya no existe, ya es la nada jurídica, pues entonces sí parece que sí cumpliste y te doy el beneficio. Entonces lo planteo de una manera muy, muy rápida por temas de tiempo, espero darme a entender, pero creo que sí era importante el que desde la sala nos dijeran cuál de los dos criterios podían prevalecer. Me da gusto que al menos uno haya llegado, aunque les digo no con la formalidad ni citando la facultad de la ley orgánica, pero pues ahí lo tenemos. Y ya por último, creo que también esto es muy, muy importante retomarlo por el criterio de universalidad que ya platicaba también el doctor Aguiló, que lo tenemos desde Kant y que también Neil McCormick nos habla de la universalidad como criterio de corrección argumentativa. Porque los mismos jueces tenemos que no sentirnos, tenemos que vincularnos con nuestros propios criterios, con nuestras propias decisiones, precisamente para generar certeza y seguridad jurídica. Si yo misma me aparto de lo que resolví en el caso anterior y son similares, pues yo misma estoy contribuyendo a esa incerteza con el foro, con los justiciables, con el foro de abogados, con los justiciables, y me debe ceñir a mi propio precedente o a mi propia decisión anterior. E igual me vincula para los casos futuros. Este es el criterio de universalidad del que se habla y se ha hablado mucho, pero qué tanto conocemos o qué tanto lo aplicamos. Yo he encontrado casos en donde incluso el juez tercero de X materia cambia físicamente de juez y ahora pues era María y llegó Pedro. Y Pedro dice, es que no estoy de acuerdo con lo que se resolvió en el expediente, en el acuerdo que está a foja 20. Y lo cambia. Pero es el mismo caso, es el mismo procedimiento. Y el hecho de que se cambie físicamente de la persona del juez no lo faculta a modificar algo que ya estaba dicho. Así de delicada creo que es la situación y por eso pues la necesidad de dialogar y no solamente dialogar, reflexionar, sino como les digo, hacer la tarea y ponernos a trabajar. En esta primera intervención aquí lo dejo, muchísimas gracias y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Ponce Villa, por llevarnos de la mano desde aquella ingente reforma constitucional del 2011, que sin duda está engarzada con la reforma constitucional de 2021 y que viene usted todavía a aterrizarla con la importante reforma que en 2022 hicieron en el estado de Tlaxcala. Creo que es muy ilustrativa. Creo que en ese trayecto debemos advertir todos nosotros que nos encontramos en una construcción y en una argamasa muy importante para poder llegar a ese fin que tenemos todos nosotros. Es decir, debemos romper esa inercia de un federalismo exacerbado que estamos viviendo. Nuestro precepto constitucional habla de un federalismo, pero en realidad estamos viviendo un centralismo. Y eso es lo exacerbado, el centralismo inmerso dentro del propio federalismo. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo y le apreciamos mucho su primera intervención. Finalmente, para cerrar esta primera ronda, quiero concederle el uso de la palabra a la maestra Rebeca Estela Aladro Echeverría, quien ya hemos mencionado que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias. Agradezco enormemente estar aquí. Me felicito por estar siendo parte de este momento en donde estamos precisamente haciendo un análisis de jurisprudencia, un análisis que pues no se había realmente hecho hacia el interior de los estados. Tengo algunos años en el Poder Judicial, 40 años en especial, y créanme que pues no había visto este análisis, no había visto este estudio de todo lo que realmente hemos dejado de lado los estados y nos hemos ido precisamente al federalismo únicamente
como la última palabra, como la última norma que tenemos en todos los estados. Agradezco de verdad al presidente Ricardo Sodi, porque como buen académico, él siempre se preocupa por situaciones y problemáticas que nos envuelven a todos los estados y que tenemos precisamente que ir viendo y analizando. Todo lo dicho saludo a mis compañeras magistradas de Tlaxcala y de Querétaro. Un abrazo para todos ellos, porque de verdad son temas muy importantes que si no entramos a la reflexión no lo vemos. Desde muchos años, muchísimos años, el Estado de México e Hidalgo hemos estado hermanados, no solamente como vecinos, sino en territorio, en tierra, hasta 1869, que se creó nuestro Estado de Hidalgo por el presidente Juárez. Y de ahí, pues seguimos con todas sus legislaciones hasta el año de 1870, que fue nuestra primera constitución. Sin embargo, seguimos llevando las leyes orgánicas de los tribunales con todo lo que llevaba. Y fíjense nada más, hasta 1972, la primer ley orgánica del Estado de Hidalgo. En ella se contempla, pues en realidad, la jurisprudencia, sí, se cita, se hace una serie de artículos, 7 para ser exacta, y a 1982 tenemos ahí la reducción de estos artículos muy generales que no llevan, como lo dicen las compañeras, y que cuando uno tiene la última palabra en una mesa, pues ya está dicho todo, ya se ha dicho todo. Y aquí me doy cuenta que por el hecho de ser el Estado de Tlaxcala o de Querétaro o del Estado de México, con el Estado de Hidalgo tenemos problemas muy similares, tenemos situaciones que se han dado igual y que no le hemos fortalecido como debiera ser, tanto a los jueces como a los poderes judiciales, de ejercer nuestra propia autonomía y realizar nuestra propia jurisprudencia, como debiera ser, y que nos hemos abocado únicamente a los criterios que la Corte nos ha venido marcando. Estemos o no estemos de acuerdo con ellos, y veamos que en determinado momento, a lo mejor por la cultura, por la formación, por algunas características, no compartimos el criterio que se da. Y en efecto, comparto también el que se diga que hay mucha crítica hacia los jueces por sus propias sentencias, por sus propias resoluciones, de los propios abogados, de los propios jueces a veces. Sin embargo, no llevamos el camino que tenemos que llevar. Y digo no llevamos porque yo he estado muchos años en el Poder Judicial, 24 años de magistrada, y lo que he visto es que algunos presidentes, cuando llegan a la presidencia, toman algunos la parte de la jurisprudencia, tratan de encaminarla, y por la crítica que hay, por alguna situación que ven que a lo mejor en el momento, no sé, una parte de política no es correcta, la sueltan y vuelve a quedarse los criterios solamente en ello, en criterios. Vienen otros, tratan de hacerlo, pero considero que la parte fundamental para poder crear esa fortaleza es empezar por nuestra gente, empezar por fortalecer a los jueces, fortalecer sus sentencias,
no a la crítica, como decía el presidente Sodi, no a la crítica del ser humano por haber dictado una sentencia que posiblemente no le guste a alguien o no le guste a la ciudadanía, pero que no ha habido el interés de ir al fondo de esa sentencia para saber por qué se hizo, por qué se llegó a un punto en esencial de la sentencia, por qué se dictaminó de una o de otra manera. Creo que nosotros tenemos que unirnos como estados, como tribunales, e ir realizando, de acuerdo a las formas que vamos teniendo, un compendio donde podamos tener esos criterios y conocerlos entre los estados, más aún cuando vemos que tanto la jurisprudencia federal va cambiando, ya no como la teníamos hace años, cada 6 meses, cada año que salían las publicaciones. Ahorita cambiamos un criterio de semana a semana. Y esto nos conflictúa a todos enormemente, porque la sentencia que yo haya emitido el mes pasado y que se haya ido a un amparo, no la van a echar abajo por el criterio actual que tiene la jurisprudencia, no por lo que se haya visto, no por las circunstancias que se hayan dado. Y si a esto le vemos que con todo respeto hay un retraso en un amparo de 1 año o más, esto nos complica mucho a todos como juzgadores. Por eso creo que tenemos que hacer causa frente común, porque tenemos hoy en día la oportunidad con la implementación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque hay materias relativamente recientes en nuestros estados a nivel federal que nos ayudarían mucho para ir abordando el camino que en este momento no tenemos, para hacer un camino más fuerte, más digno hacia los estados, porque esto nos va a ayudar mucho para saber cómo están resolviendo una problemática que se haya dado en alguno de los estados cuando tenemos ya un código que nos aplica a todo el país. Esto nos ayudaría mucho y podríamos hacer precisamente ese intercambio de sentencias en la crítica de la sentencia para poder mejorarlas, no en la crítica de la persona para dejarla a un juez, a un magistrado en una situación muy deplorable y que va en contra del fortalecimiento de los poderes judiciales. Creo que yo tenía escritas algunas líneas que quería mencionarlas, pero básicamente lo que se ha marcado en esta mesa creo que es más importante que irme a la parte histórica de lo que ha venido siendo las leyes orgánicas y que, por supuesto, la parte práctica, que es lo que estamos viendo en la problemática en la que nos encontramos todos, es mucho más importante. Tenemos un reto muy importante, un reto para todos los tribunales. Hoy que estamos aquí, que estamos al frente, tenemos un gran compromiso. El compromiso de mostrar una normatividad, no solamente en la propia ley, en la Constitución, que nos diga que tenemos que hacer o realizar, constituir una jurisprudencia. Tenemos que normarla correctamente. Tenemos que mostrar también a los abogados cuál es el camino a seguir para que se vayan en esa crítica, para que nos muestren a nosotros esas sentencias contradictorias, que podamos hacer de ellas un buen camino, una mejor solución a los problemas y sobre todo una mejor justicia a las personas que acuden a nosotros para tener una sentencia que sea
que todos los puntos que se hayan visto, aunque a veces no les favorezca, la entiendan y tengan la certeza de que se hizo con la norma exacta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a usted, maestra Aladro Echeverría, por su participación tan espontánea y muy ilustrativa también. Comentaba el doctor Joseph Aguiló en la primera parte de este congreso sobre la instrumentación ya de nuevos mecanismos que traemos de otros sistemas jurídicos al sistema del civil law. Y creo que eso es muy importante porque precisamente en ese nuevo paradigma en donde estamos construyendo un derecho híbrido o un sistema híbrido, tendría que haber mucha formación y mucha capacitación de todos los juzgadores y los operadores jurídicos, y en ello creo que está la esencia de su discurso. Muchas gracias, maestra. Con esto concluimos la primera fase de esta mesa de trabajo denominada el desarrollo de la jurisprudencia en los poderes judiciales locales. Antes de dar inicio de nueva cuenta al primer ciclo, hago, maestra Poncevilla, una fe de ratas, porque hace un momento mencionaba usted aterrizábamos sobre la reforma en su entidad, pero es el Estado de Querétaro y no Tlaxcala, como creo que yo lo mencioné. Una disculpa. Entonces, sin más y para efecto de poder dar prosecución a estos trabajos, quiero rogarle al señor presidente Ricardo Sodi Cuéllar, nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, tenga bien en una fase de 5 minutos, señor presidente, darnos las conclusiones, por favor. Como pudieron observar, los problemas que tenemos comunes en la región son muy similares, son comunes y parten de una base. Los criterios del Poder Judicial de la Federación son tardados, son erráticos y son poco prácticos. Muy contundente mi calificación, pero es que así es. Cuando recibimos un criterio del Poder Judicial de la Federación que ordene en materia penal la reposición de un procedimiento porque se tardó más de 10 días, o porque el juez por razones de muerte o de jubilación no continuó, pero faltó solamente la última etapa, prácticamente la explicación de la sentencia, hay que reponer todo, y no se dan cuenta de que los testigos ya no quieren volver al juicio, ya lo hicimos ir una vez, tenemos que volverlos a ir otra vez, y tantas más como el Poder Judicial quiera. O sea, la reforma a los poderes judiciales sí es necesaria, tenemos que partir de la realidad de las entidades federativas, quedó patente hoy. Nosotros formamos una región, de hecho Hidalgo, el Estado de México estuvimos unidos, Querétaro también y Tlaxcala también, porque fue parte de la provincia de México, y aunque no lo sepan, el Departamento de México, en la reforma de 1836 a la Constitución de las 7 leyes, Tlaxcala era parte del Departamento de México, es decir, estábamos unidos, ahora nos unen principios y postulados comunes, y sobre todo es necesaria una reforma a la ley de amparo y verificar que esos criterios federales tengan primero más rapidez, más realidad, más practicidad y no estemos inmersos en un mundo de incertidumbre, como señalaba mi querida compañera y amiga Mariela, de que en materia familiar pues ya no hay derecho familiar, hay una serie de precedentes que no sabemos ni cómo articularlos. Pues es complicado poder trabajar en ese mundo tan complejo y sobre todo la percepción de la ciudadanía lógicamente debe de ser mala. ¿Qué van a opinar de los jueces si los federales y los locales no se ponen de acuerdo? Si la justicia federal es tardada, ojalá fuera tardada, es tardadísima. Ayer me platicaba el visitador en materia laboral que apenas estamos recibiendo las primeras resoluciones de amparo en materia laboral y el modelo se instauró en sede judicial en el Estado de México el 17 de noviembre de 2020. Ya van 3 años y medio y apenas están llegando los primeros amparos directos. Bueno,
y luego no quieren que la sociedad en general critique a los poderes judiciales, y lo malo es que nos meten en la misma bolsa. Y eso no es correcto. ¿Tenemos que hacer una reforma al Poder Judicial? Sí, pero una reforma que parte de la realidad de las entidades federativas, que nos fortalezca. Por eso yo soy un impulsor de la jurisprudencia local, porque esa primero nos visibiliza y nos pone al tú por tú con un diálogo jurisprudencial con la federación. A ver, ustedes tienen sus criterios que interpretan la Constitución a partir del principio de legalidad o cualquier otro criterio. Nosotros tenemos un criterio que resuelve problemas, interpreta la norma, pero busca integrarla para resolver cuestiones eminentemente prácticas. Y lo que ha perdido la justicia federal es ese sentido pragmático, que así nació el juicio de amparo, con un sentido pragmático, pero del nacimiento en el lejano 847, 48, con el acta de reformas y la Constitución, posteriormente las reformas que hubo, estamos muy alejados de aquella esencia práctica y reparadora que tenía el juicio de amparo para convertirse en un ejercicio formalista, poco práctico y muy alejado de la administración de justicia. Por lo tanto, debemos de unirnos, y por eso la red que les propongo, queridas compañeras, esa red de intercambio de prácticas judiciales, y esperemos que el resto de los tribunales de la República asuman este reto y se unan a este esfuerzo que ha sido originado desde y por el Estado de México para crear ese perfil de jurisprudencia local que reivindique la capacidad de los tribunales locales de crear normas jurisdiccionales, de crear jurisprudencia y sobre todo de impulsar las fronteras del conocimiento jurídico con una visión eminentemente práctica. ¿Cuántos asuntos llegan al amparo y cuántos resolvemos en los tribunales locales? La diferencia es abismal. La justicia local es lo que importa a la gente. Muy pocas personas se preocupan por una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad que les es muy lejana, pero todos nos preocupamos por un desahucio, por un divorcio, por un homicidio, por un secuestro, por el embargo de los bienes producto de un juicio ejecutivo. Bueno, esa es la justicia que le interesa a la ciudadanía y esa es la justicia de calidad que estamos obligados a dar los tribunales locales. Y fíjense en qué condiciones: pocos recursos, poco personal, crítica constante y permanente a la persona del juzgador, no a la sentencia, a la persona del juzgador, como si uno no tuviera la atribución como juzgador para emitir un sentir, una sentencia fundada y motivada. Puede estar bien o puede estar mal. Para eso existen recursos, el de apelación, para eso existe el juicio de amparo, para tutelar derechos humanos. Pero la persona del juez debe quedar al margen de esta crítica y la crítica debe enfocarse a la resolución. ¿La hizo bien o la hizo mal? En función de la motivación y la fundamentación que tuvo esa resolución. Y así es como debemos empujar el nuevo derecho en México. Por eso creo que estamos en un gran momento para impulsar la jurisprudencia local, para que desde lo local reivindiquemos los valores de la judicatura y también desde lo local construyamos criterios de unidad que uniformen la forma en que resuelven los jueces de Tlaxcala, de Querétaro, de Hidalgo y del Estado de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Damos uso de la voz a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, maestra Bañuelos Meneses. Gracias, muchas gracias. Coincido totalmente con usted, presidente Sodi. Lo escucho y es mi sentir y el de muchos del personal judicial que integramos el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Trabajamos todos los días arduamente. Me consta porque pues también tengo carrera judicial desde hace más de 20 años, pertenezco al Poder Judicial, mi casa, en Tlaxcala, y
Y he podido constatar por mi propia persona cómo tenemos que trabajar, como usted bien dice, en las circunstancias que nos toquen, con las condiciones que tenemos y sacar adelante los asuntos como con quien tengamos de personal adscrito, la infraestructura que tengamos y muchas otras situaciones que seguramente todos los que integran el Poder Judicial en algún momento han vivido y me entenderán perfectamente de lo que hablo. Sin embargo, esta crítica es constante siempre y nos toca mucho responder y seguir adelante a pesar de todas las necesidades que tienen los poderes judiciales locales. Implementar cuestiones que se van generando como el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora el de Código Civil y Familiar también, a pesar de todas las circunstancias que prevalecen en los poderes judiciales locales. Y enfrentar esos retos no es fácil tanto para quienes dirigimos los poderes judiciales, pero sobre todo para el personal judicial. Coincido con usted, presidente Sodi, en que tenemos que seguir adelante y este espacio de reflexión que el día de hoy nos ha permitido dialogar con ustedes y compartir mucho de lo que nos hace estar aquí es sin duda, bueno, alentador también porque vemos que no somos los únicos. Celebro ser parte del día de hoy de este importante encuentro de intercambio de experiencias, porque asistimos sin duda alguna a un proceso de socialización mediante el cual se comparte el conocimiento, pero también las lecciones aprendidas, también los éxitos, los fracasos de la actividad jurisdiccional local. La intención es poder analizar la viabilidad de poner en práctica el desarrollo de ciertas actividades bajo un contexto distinto al que fueron diseñadas originalmente. Es un momento de reflexión que nos ayuda a ver cómo debemos seguir trabajando en este impulso a la jurisprudencia. Es uno de los primeros estados, el Estado de México, quien realiza este tipo de encuentros. Y quiero decirle, presidente Sodi, que el Poder Judicial del Estado de México es sin duda un gran referente para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Siempre lo observamos como un ejemplo a seguir por todo lo que han impulsado, por todo el camino que llevan adelante de nosotros y para nosotros estar el día de hoy aquí en un evento tan importante como este Congreso Internacional en el que usted está dando impulso al análisis de la jurisprudencia, sin duda alguna nos motiva a que desde nuestro Estado también podamos coadyuvar en lo que nos corresponda al interior del Estado, pero también, como usted bien decía, con todos nuestros estados hermanos que por ser parte de una misma región debiéramos tener un mismo criterio al resolver determinados asuntos, porque es algo de lo que sí se queja la ciudadanía. En este acercamiento que tenemos con barras de abogados, con litigantes, siempre es lo que nos hacen mención, el que un juez determina una cosa de una manera, el otro de otra. Entonces, es un trabajo que hay que hacer al interior, pero que sin duda puede trascender a todo nuestro país. Muy agradecida por estar aquí. Muchas gracias, presidente, y lo felicito por la organización de este gran evento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Bañuelos Meneses, por su parte conclusiva. Le apreciamos mucho su participación. A la doctora Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con la súplica que me disculpe que he venido negándola toda esta mañana. Algo debo en Querétaro, pero es usted bienvenida. Gracias. Presidenta, por favor. Sí, muchas gracias. Pues miren, abonando a lo que comentaba el magistrado Sodi, el presidente Sodi, y que también lo comentaba yo hace un rato en relación a pues la jurisprudencia que tenemos por parte del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy una respetuosa de las jurisprudencias de mi Poder Judicial Federal, de la Corte, incluso entre paréntesis, ¿verdad? Me duele mucho lo que está sucediendo actualmente con el Poder Judicial Federal y la Corte. Aquí veo muchos jóvenes que quizás sean aún estudiantes, defiendan siempre a sus poderes judiciales, porque los jueces son los únicos garantes de los derechos de las personas y como Tribunal Constitucional, nuestra Corte, el único que va a actuar como contrapeso ante los excesos que puedan incurrir, en la que pueden incurrir los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Cierro paréntesis.
Sí quiero ser muy enfática en eso, soy abogada y además soy juez y soy respetuosa, hace rato lo decía, todos los viernes consulto el Semanario Judicial de la Federación, aunque por el momento no tengo funciones jurisdiccionales, sino las administrativas por la representación del Poder Judicial, pues quiero estar actualizada. Y yo no sé, a lo mejor el doctor Sepúlveda tenga el dato, no sé qué cantidad de tesis, tanto aisladas como de jurisprudencia, tenemos en la actualidad. No lo sé. Es un mundo de tesis. Si el viernes nos ponemos a revisar semanario judicial, el colegiado 1, el colegiado 2, el colegiado 3, los plenos de circuito, ¿cuántas jurisprudencias incluso o tesis se publican todos los viernes? Y a pesar de que nuestra ley de amparo dice que solamente nos obligan las jurisprudencias de nuestros colegiados al circuito al que pertenecemos o del pleno regional también al que pertenecemos, y claro, las del pleno y las de las salas de la Corte, pues a pesar de ello yo veo que se citan tesis aisladas de un colegiado, por ejemplo, yo que estoy en el centro, en Querétaro, un colegiado del norte de la República. Bueno, ¿que no es clara la ley de amparo en decirlo? Y nos generan muchas confusiones. Los jueces penales en Querétaro, los jueces de oralidad se reúnen una vez al mes para ver criterios, amparos, y este ejercicio me parece muy bueno, lo tenemos desde el inicio desde que se implementó el sistema acusatorio y oral en Distrito de Querétaro, y como es algo nuevo, pues era importante que los jueces fueran comentando sus casos y a qué problemáticas se van enfrentando y cómo las resolvieron, y es un aprender entre todos. Afortunadamente siguen haciendo estas reuniones. Y luego ellos mismos dicen, oiga, pues es que aplico la tesis 1 o la tesis 2, les digo, pues ninguna, porque son aisladas y son de otros colegiados, no se revuelvan, no se confundan, pero creo que tenemos muy arraigada esa parte. Y también sumando a lo que comentaba hace un rato, también creo no aprovechamos este cambio que se hizo hacia los precedentes, porque se siguen publicando igual y porque se siguen publicando la cantidad de tesis aisladas y de jurisprudencias. Hace no mucho, no es más de un año, vi en un proyecto que estaban, afortunadamente era proyecto, estaban citando una tesis aislada de la quinta época, de la quinta época, o sea, dice uno, ¿cómo? O sea, insultan hasta la inteligencia de uno porque hasta se pone uno a dudar y dice, ay caray. Como también lo comentábamos hace un rato, tenemos que reforzar todo esto al interior de nuestros poderes judiciales, en las capacitaciones, en las preparaciones que damos a los jueces y a los futuros jueces, porque, reitero, creo que por una costumbre arraigada o incluso por malas prácticas no las dejamos, y nosotros mismos, al traer la tesis de aquí, la tesis de allá, porque se publica en el Semanario Judicial de la Federación, pues estamos también generando un caos. Desde mi punto de vista, deberíamos también, o se debería reformar y actualizar la ley de amparo en este sentido, o incluso que también ellos tomen esta decisión de que si se publica o no, porque al momento de publicarse parece que todo nos está obligando y esto no es así. O incluso nos resuelven los jueces de distrito, los tribunales colegiados, nos resuelven también con tesis aisladas. Y lo que decíamos hace un rato, bueno, es que tu criterio te obliga, te vincula, tanto como lo aplicaste ya antes del pasado, como también a los casos futuros, pero no lo veo que sea con esa finalidad o con esa intención, porque el mismo colegiado al que pertenecemos trae una tesis de otro colegiado, de otro circuito, entonces dice uno, pues, ay caray, no entendemos esto. Y creo que sí es muy lamentable, porque como lo decía hace un rato, el derecho está para generar certeza, para resolver los conflictos, para resolver los problemas que nos llevan a la judicatura, no para hacerlos más grandes, no para enredarlos o para que siempre decimos que una parte no queda contenta porque es la que pierde, una parte procesal, pero a veces hasta el que gana no queda satisfecho con la sentencia. Entonces trabajemos en crear nuestras jurisprudencias o nuestra unificación de criterios a nivel local, porque creo que aquí con esto estaríamos beneficiando al propio derecho, no a las leyes o a las normas, sino al derecho. Aquí yo terminaría mi intervención segunda. Muchas gracias. Gracias, doctora Poncevilla. Y finalmente concedemos el uso de la palabra a la maestra
Rebeca Estela Ladro Echeverría de Hidalgo. Gracias, magistrado. Pues con todo lo dicho en esta mesa, tenemos que fortalecer mucho a los poderes judiciales. Tenemos que fortalecer a nuestros jueces, magistrados. Tenemos que dar un rumbo certero a esas normas que tenemos en donde nos obliga a hacer jurisprudencia, a crearla y no dejarla solamente en el papel, no dejarla solamente en criterios sin ninguna, digamos, sin ninguna ruta, sin ninguna base, que tenemos nosotros que hacerla a través de normas, a través de reglamentos, a través de la propia ley orgánica que tenemos para poderle dar mayor luz a todos estos criterios que estamos obligados a tener. Ustedes saben que hoy en día mucho se litiga en las redes sociales. Y esas redes sociales acaban con la reputación, acaban con una persona en minutos, sin darse cuenta realmente, sin tener un conocimiento a fondo del porqué de una resolución, del porqué de una decisión tomada por un juez o por magistrados. Y esto nos obliga a nosotros a tomar criterios para ese fortalecimiento. Por eso yo de verdad felicito al presidente Sodi, porque esta red que está formando y que me parece excelente en este momento, nos va a ayudar a que podamos nosotros guiar y a que podamos tomar ya como parte de nosotros la obligación de crear la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque también vemos que por el cúmulo de trabajo que tienen los colegiados, no sé si ustedes en algún momento se hayan puesto a platicar con ellos, pero les llegan hasta 500 asuntos por cada magistrado, por cada juez. Esto es verdaderamente imposible. Es una situación difícil también para ellos. Y cuando hay esta manera de trabajar en donde se van ayudando en otros estados, aquí nos complican más a nosotros, porque los criterios que van tomando o que ya vamos viendo que van tomando en nuestros estados, resulta que se fueron los asuntos a Zacatecas o se fueron a Nuevo León, y entonces es otro tipo de cuestiones que incluso hemos visto que hasta la propia norma la están aplicando indebidamente, porque toman en algunos momentos artículos que no son propios del estado de Hidalgo en lo que respecta a nosotros. Y que esto nos hace ver que tienen muchísimo trabajo, que tienen mucho que ver, mucho que hacer, y nosotros no estamos generando nuestra propia jurisprudencia, nuestros propios criterios. Entonces, esto es lo que yo le llamo una justicia abierta en la cual nosotros podamos unirnos entre los estados e irnos dando luz, e irnos dando esa fuerza que requerimos, y que también va a ayudar a la ciudadanía a tener mayor confianza en lo que estamos resolviendo, porque sabrán cuál es la decisión que estamos tomando a ciencia cierta, con la certeza de que es de los poderes judiciales de nuestros estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Aladro Echeverría, por su participación. Vamos a la fase de preguntas y respuestas, si me lo permiten. Tenemos una primera pregunta que va dirigida a la doctora Mariela Ponce Villa,
y que dice, ¿qué opina usted de la unificación de criterios en cuanto a perspectiva de género en su entidad federativa? Y esta pregunta la formula Brenda Santos. Muchas gracias por la pregunta. La perspectiva de género, que como yo digo, también ahí debemos entrenar muy bien a los jueces en perspectivas, en plural, porque es perspectiva de género, de niñez, de adultos mayores, etcétera, pero lo que es concretamente la perspectiva de género creo que también es algo que no hemos logrado aterrizar adecuadamente. A veces se piensa que aplicar la metodología de perspectiva de género es resolver en favor de la mujer por el hecho de ser mujer, y claro que no. Y luego viene alguna resolución, por ejemplo en materia penal con violencia familiar, de no vinculación o niegan la orden de aprehensión o incluso un fallo absolutorio y pues ya están tachando al juez de que no está preparado, no está capacitado en perspectiva de género. La perspectiva de género, creo que lo primero que tenemos que unificar es que los jueces lo comprendan y lo apliquen adecuadamente, que también no es una frase trillada. Hace tiempo, cuando tenía mis labores jurisdiccionales, siempre me he dedicado a la materia penal, me llega una sentencia donde eran como 5 hojas explicando qué era la perspectiva de género y que las diferencias entre sexo, género, desde ahí partía, 5 hojas así por los dos lados y la sentencia era absolutoria porque el juez del caso, que era una mujer, no le cree a la señora violentada porque no traía la prueba suficiente. El hecho sucede al interior de la vivienda, como es sabido. Cuando una persona está siendo víctima de violencia, pues un segundo se le hace 1000 horas. Y entonces no tenía la dimensión del tiempo y dijo que eso había durado como 15 minutos y le decía a la jueza en la sentencia, si hubieran sido 15 minutos te mata. No hay correspondencia, pero sí había lesiones. Sí había lesiones. Y bueno, lo traigo a colación porque el hecho de decir en la sentencia que aplicamos la metodología no significa que realmente la estemos aplicando. Entonces creo que eso es el primer paso. Y en segundo lugar, tendríamos que revisar qué criterios unificamos, porque la perspectiva implica mirar los hechos y valorar la prueba a partir del contexto propio de cada caso. Si no vemos el contexto, difícilmente podemos resolver con perspectiva de género, y los contextos son distintos, aunque a veces muy similares. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, la violencia familiar se da al interior de los hogares y a veces ya no nada más de la casa, sino de la recámara o de la alcoba, donde están los concubinos, el matrimonio, la pareja, para que también los hijos no se percaten o no se den cuenta de ello, y hay falta de prueba o falta de testigos presenciales, como siempre lo decimos en la materia penal. Como les digo, son distintos los conceptos, pero sí hay comunes denominadores de violencia al interior, de que no tenemos prueba y entonces de qué manera debe valorarse esa prueba. Reitero, creo que tenemos que empezar primero por comprender y aplicar adecuadamente la metodología, explicarla en términos claros y sencillos en las sentencias, porque también no lo sabemos decir, y generamos esa falsa percepción de que por el hecho de ser mujer la estamos favoreciendo, y reitero, esto no es así. Y en segundo lugar, ver qué podemos unificar en cuanto a esos criterios a partir de la resolución de casos. Y en Querétaro se nos facilitaría mucho este trabajo porque dentro de los juzgados penales, también en mi gestión, 4 juezas penales, destinamos 4 juezas penales exclusivamente dedicadas a 5 delitos de violencia contra la mujer. El primero y el más común, y que desafortunadamente va en incremento, el de violencia familiar, violación cuando la víctima es mujer, abuso sexual, feminicidio y se me está escapando alguno, violencia de género. Esos 5 se están concentrando en 4 juezas, que hoy las escucho hablar. Acabamos de hacer un conversatorio ahora en marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer para escuchar pues sus experiencias, que las compartieran, qué está pasando en la sociedad queretana, que lo traen, que lo traemos o lo vemos en los casos, y me dio mucho gusto escucharlas, cómo están muy unificadas o cómo están hablando el mismo lenguaje, porque para poder entender o comprender adecuadamente todos estos cambios, primero tenemos que hablar o entender el mismo lenguaje. Y ellas se reúnen también, así como les mencionaba que se reúnen los jueces de oralidad penal, ellas también se reúnen, hay una coordinadora y están comentando constantemente sus casos o las problemáticas o las dificultades que luego se van encontrando a pesar de estar analizando el contexto y
mirando de una forma diferente o con una perspectiva diferente la prueba o la valoración de la prueba. Entonces se facilitaría mucho y sí, por supuesto, podemos llegar a unificar criterios en esta materia tan necesaria y tan necesaria de unificarnos como jueces y tan necesaria para una real protección de las mujeres víctimas de violencia. Gracias por la pregunta. A usted misma, doctora, que tiene uso de la palabra, le están formulando una segunda pregunta. Lo hace Javier Barrera. ¿Cuál debe ser la visión que tenga del derecho el juzgador para estar en armonía con el principio de universalidad? Es pregunta para mí también, ¿verdad? Definitivamente, y lo comenté, es el derecho como argumentación, con perspectiva de argumentación jurídica, y ver la argumentación jurídica también como una metodología que me permite resolver los casos difíciles, como ya lo mencionaba el maestro Aguiló, el profesor. Si decía hace un rato yo, somos del civil law, somos de un positivismo, estamos condenados a ello, tenemos que partir de una norma, claro, pero el tema es cómo interpretamos, primero, cómo detectamos el problema jurídico que se nos está presentando en un primer caso. ¿Y estamos preparados y capacitados para detectar ese problema jurídico? Y una vez que detectamos qué problema tengo, hay metodologías de solución. Si tiene que ver con la premisa normativa, es decir, si es un problema de laguna, de antimonomia, algo que se deriva de las leyes, tengo los métodos de interpretación para resolver. O si es la premisa fáctica la que está atacando o la problemática, los problemas de prueba, de valoración o de clasificación. La prueba está confusa y esto ya no sé qué es, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal a veces, bueno, ¿y esto es fraude o es abuso de confianza o se parece tantito a esto, se parece tantito a aquello y entramos ahí en una serie de problemáticas. Desde mi punto de vista, y soy una convencida, tengo muchos años estudiando la argumentación jurídica, eso nos genera una visión mucho más amplia para poder resolver y no ceñirnos exclusivamente a lo que dice mi código 1, mi código 2, el sustantivo, el procesal, que sí, tengo que partir de esa norma, pero reitero, de acuerdo con los hechos y con la prueba que me traen las partes, qué problema jurídico tengo y cómo lo debo de resolver. Y este solamente nos lo da una visión de argumentación jurídica. La visión, como dice Ferrayoli, paleopositivista, no nos va a ayudar porque vamos a emitir una decisión legal basada en una norma, pero que esa decisión puede no ser legítima porque estamos desconociendo muchos otros aspectos. Entonces, mi perspectiva o la que deben desde mi punto de vista, la que deben de tener los jueces es mirar al derecho como argumentación jurídica y vista la argumentación jurídica como una metodología adecuada para saber resolver o poder resolver los casos difíciles. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más dirigida al señor presidente Sodi, por Fabiola Camacho, estudiante de la Facultad de Derecho de la OAMEX. ¿Cómo se asegura la uniformidad en la aplicación de la jurisprudencia a lo largo de todo el país? Bueno, precisamente la jurisprudencia es obligatoria, entonces se tiene que observar si se cumple o no, y si es en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pues el tribunal colegiado se tendrá que cerciorar si se cumplió o no su ejecutoria. Es el primero que se cerciora de hacerlo. Al momento en que se emite una sentencia de primera instancia, el Tribunal de Apelación tendrá que verificar si omitió o ignoró algún criterio que le resulte obligatorio. Así es como se puede observar y vigilar el cumplimiento de la jurisprudencia. En el ámbito local lo mismo, tendrán que ser los tribunales de apelación, eventualmente las juntas plenarias o el tribunal en pleno el que decida cuáles son los criterios aplicables, y los tribunales de apelación tendrán que ver que los jueces inferiores tengan el respeto y el cumplimiento de esa jurisprudencia, y eventualmente pues se irá fijando ese criterio uniforme. Lo más importante cuando se uniforman criterios es dar certeza jurídica, es decir, cuando ya hay varios precedentes que resuelven un caso en determinado sentido, para el juez le resulta pues muy acertado, vamos, diría yo, cómodo en el sentido positivo de la palabra, no por flojera, sino cómodo. Y hay un precedente, me es obligatorio, son los mismos hechos, las mismas consideraciones de derecho, tenemos que resolver igual.
¿verdad? No ser creativos o tener diferentes criterios, porque eso lo que genera es apreciaciones de impunidad, de desconocimiento de los criterios uniformes, y eso no es una buena imagen para la justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Se formula una pregunta que estimo que está un poquito fuera de enfoque por cuanto a la temática. Va dirigida a los 5 ponentes, a los 4 ponentes que participan en esta mesa. La voy a dejar a disposición mejor del doctor Sepúlveda para que pueda ser respondida a través del correo electrónico. Y una última pregunta que de manera privada le hacen al señor presidente Ricardo Sodi. Le hago entrega y con ello estaríamos concluyendo este primer foro, mesa de trabajo sobre la jurisprudencia y su aplicación en los poderes judiciales locales. Agradecemos a todos ustedes su participación y desde luego un fuerte aplauso para todos nuestros ponentes. A ver, si me permiten aunque de manera privada me la dirigen a mí. A ver, queridos compañeros universitarios, el Poder Judicial emite cada año, a veces 2 veces por año, convocatorias para meritorios, también para prácticas profesionales y también para servicio social. Así es que todos son muy bienvenidos, porque además la UAMX, su Facultad de Derecho, tiene fama de formar muy bien a sus estudiantes. Muchos egresados de esa casa de estudio son funcionarios judiciales, jueces y magistrados. Así es que muy bienvenidos, muy bienvenidos. Hoy me la quedo. Posteriormente el maestro Pablo y posteriormente usted, consejero. Muy bien. Pues vamos a brindar nuevamente un fuerte aplauso a esta mesa de trabajo. El desarrollo de la jurisprudencia en los poderes judiciales locales. Les vamos a solicitar, por favor, a los integrantes de la mesa, sean tan amables de pasar frente a la curul para que les hagan entrega de un reconocimiento. Permítame. Vamos a pedirle, por favor, a la maestra Edna Edith Escalante Ramírez, consejera del Poder Judicial del Estado de México, haga entrega de reconocimiento a la maestra Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Poder Judicial del Estado de México. De la misma manera, le solicitamos al maestro Pablo Espinosa Márquez, consejero del Poder Judicial, haga entrega a la doctora Mariela Ponce Villa, presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Y a la consejera maestra Cristiel Yunuen Poza Serrano, entregue a la maestra Rebeca Estela Aladro Echeverría, presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. El doctor Ricardo Sepúlveda Higuíñez entrega al doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México. Y con mucho gusto el Poder Judicial del Estado de México hace entrega de un agradecimiento al magistrado doctor Mario Eduardo Navarro Cabral, por su participación como moderador de esta mesa de trabajo, con un fuerte aplauso.